tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema poco explorado, del que no se oye mucho, pero que es de la mayor relevancia en términos jurídicos y económicos, y es el tema de los concursos mercantiles. Así vamos a hablar del derecho penal en los negocios, y para eso hemos invitado a dos personas destacadas en este ámbito de estudio del derecho concursal. Me permitiré presentar en primera instancia a Antonio Silva Oropeza. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle. Actualmente prácticamente terminó el doctorado de Derecho en la Universidad Panamericana. Se desarrolla desde el pasado mes de noviembre como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, lo que hará del periodo del 2007 al 2009, y es abogado postulante, precisamente especialista en estos temas. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Rafa. Antonio. También nos acompaña Luis Manuel Mellán. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es también doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es catedrático del ITAM y de diversas instituciones, tanto en México como en el extranjero, autor de algunos libros, entre los que destaca El secreto bancario, y actualmente es director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que es un órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación. Gracias por aceptar la invitación, Muchas gracias, doctor. al contrario. Bienvenidos. Gracias. Pues muy bien, para abrir con el tema, que es un tema considero de la mayor relevancia, pero creo que también es poco conocido del gran público, e incluso es un nicho entre los abogados también muy particular. Quisiera empezar por la parte general, Toño. ¿Qué es el derecho concursal? ¿Qué es un concurso en términos mercantiles? Mira, Rafael, gracias por la invitación. En primer lugar, déjame decirte, un concurso hoy día lo debemos de entender como aquella posibilidad que tiene un comerciante, una empresa, dentro de un procedimiento para poder resolver sus etapas de insolvencia, si así se le presentara. Un procedimiento creado bajo la Ley de Concursos Mercantiles a partir de mayo 12 del año 2000, y que le permite que este procedimiento, a través de un juez rector del mismo, del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, allegarse de una parte del procedimiento o de una parte de auxilio para no quebrar a su empresa. Vamos a decir, es la manera práctica de entender el concurso mercantil para no llegar a un tecnicismo del mismo, ¿no? Luis Manuel, yo recuerdo, no sé si estoy en lo cierto, que en mi época de estudiante decían que quebraban las personas morales y concursaban las personas físicas. ¿Esto era así antes? Porque la ley anterior era que de quiebra y suspensión de pagos. De quiebra y suspensión de pagos para regular lo que son temas mercantiles. Y lo que es, digamos, la quiebra civil es una materia regulada por los códigos civiles de los estados. Entonces, lo que son personas físicas, en tanto que no son comerciantes, siguen siendo regulados por los códigos civiles de cada una de las entidades federativas. Y lo que es la materia mercantil se trata en esta ley de concursos mercantiles. La palabra concursal es una palabra que el legislador trae un poquito para quitar el sabor de estigma o peyorativo que tiene la palabra quiebra o bancarrota o fallida o falencia, como se llaman en otros países, y se busca un término que es técnico-jurídico, pero que es muy claro, que significa concurrencia de la totalidad de las personas que tienen derechos y obligaciones con un comerciante, en este caso, para resolver la situación jurídica de todos. Por eso se utiliza el término concurso, que ya se usaba en materia civil, se utiliza en la materia mercantil. Recientes legislaciones, por ejemplo, después de nuestra ley, cambiaron sus leyes España, Brasil, Colombia, y todas ellas le llaman ley concursal. Utilizan Entonces, el mismo en sentido término. ya técnico-jurídico, las empresas no quiebran, sino las empresas concursan. Concursan, y una parte o una posibilidad ya dentro del concurso es que pudieran llegar a la quiebra.
El concurso pretende encontrar caminos de solución para que las empresas no se acaben, encontrar las ingenierías financieras o las estructuraciones para que sobrevivan. Y solo si esto no es posible, entonces sí tenemos que llegar a la etapa de quiebra. Y la quiebra es pues la última salida si es que no se logró hacer una reestructuración, ¿verdad? Y las personas físicas no comerciantes que entran en insolvencia se regula por el Código Civil. Es correcto. ¿Y ya hay también un procedimiento, no? Así es, está previsto en las legislaciones civiles y procesales civiles de toda la República. Para que eventualmente pueda ser Así frente es. a sus compromisos Así bajo es. un esquema Que además, vigilado por un juez. que además hay que decir que es un esquema muy poco usado en nuestro país. Así es. Cuando en otros países es muy frecuente y ha tenido un gran desarrollo, en el caso de México se utiliza muy poco. Bueno, así verdad, yo no conozco a nadie que haya Así es. entrado a un concurso. Sí, yo sí sé siendo de algún persona caso, pero física, es muy raro, es muy raro. no comerciante. Así es, Pero existe esa posibilidad. pero existe la posibilidad. Muy bien. Así es. Toño, mencionabas que en el 2000 entra esta nueva ley para sustituir esta que hablábamos, que es la de quiebras y suspensión de pagos. ¿Cuál fue la razón de generar una nueva ley y cuáles, a tu juicio, hasta ahora las bonanzas o no de haber tenido una nueva legislación a partir del 2000? Mira, se crean incertidumbres de la ley de quiebras y suspensión de pagos. La ley de quiebras y suspensión de pagos va mereciendo la necesidad de algunos cambios, de alguna reforma, que no se dan por alguna razón, quizá por poco conocida la ley, por las no necesidades a lo mejor del comerciante o por un desconocimiento de la misma ley. Nace una nueva ley porque la ley que se aplicaba en ese momento ya no estaba funcionando de la mejor manera posible. Ese es el criterio que se otorga. Yo creo que debió haberse hecho una reforma, yo creo que debió haberse tomado la base de esa ley para continuar dentro de un procedimiento concursal. Sin embargo, nace la ley de concursos mercantiles, una ley que habría que aprender, que había que buscarle sus necesidades al nuevo empresario, al nuevo comerciante. Busca simplificar un órgano, que era el órgano de la sindicatura. ¿Qué es la sindicatura? La sindicatura era quien llevaba a cabo la administración de la empresa de alguna manera. Era el auxiliar del juez. El juez era el que hacía la rectoría del procedimiento y el síndico le proporcionaba todas las necesidades de información que tenía la empresa en cuanto a su funcionamiento, contable, fiscal, financiero. Entonces, etcétera. una vez entrando en concurso una empresa, la sindicatura, a cargo de un síndico, es quien proporcionaba al juez toda la información. ¿Y era normalmente alguien de la empresa o alguien ajeno a la empresa? No, era alguien ajeno a la empresa. Digamos como que intervenía en la empresa, por así decirlo, para tomar conocimiento de todo No lo que estaba pasando. necesariamente, porque antes de llegar a la quiebra había un periodo de suspensión de pagos. Y en la suspensión de pagos el comerciante nunca perdía la administración de la empresa. El auxiliar, el síndico, lo que hacía era ayudarle a auxiliar tanto al empresario como al juez para que la empresa pudiera ir saliendo. ¿Sí? Lamentablemente, esta figura vituperiada, pero esta figura no funciona o camina como debería de ser conforme a los estatutos que tenía o conforme a la reglamentación que tenía. Antes del 2000. Antes del 2000. Okay. Yo te podría decir, en las sindicaturas que yo hubiera representado, yo nunca tuve una quiebra. Nunca. Pero donde hubo quiebras, se habla o se dice que los síndicos desproveían al comerciante no solo de la administración, sino de sus bienes. Actualmente existe la figura de la sindicatura. Sí, ¿verdad? digamos, intervienen tres elementos y eso es parte de mi trabajo. Los especialistas de concursos mercantiles son tres individuos que participan según la etapa del procedimiento. El primero es un visitador, ahorita explico qué hace cada uno. El segundo es un conciliador y el tercero es un síndico. El visitador aparece en el primer momento de inicio del procedimiento para determinar
y darle al juez y a las partes un dictamen técnico respecto de si la empresa está en una situación de falta de liquidez. Tiene que sacar una fotografía de activos y pasivos, es un dictamen técnico. Es el visitador. Ese es el visitador. El segundo especialista es el conciliador, que es el que actúa durante la primera etapa del procedimiento concursal, que es la conciliación, y es un mediador, es alguien que tiene que buscar encontrar un arreglo y una reingeniería de la empresa para lograr que ésta se salve. Por eso se llama conciliador. Junta los intereses de cada uno de los acreedores con los del comerciante para encontrar un esquema conforme el cual una empresa que es viable se mantenga viva y se logre un convenio. Si este convenio se logra, se terminó el concurso y se acabó. Y se logró el objetivo primordial de la ley. Si esto no es posible, entra la tercera etapa, que es una quiebra, en donde sí entra un síndico. El síndico toma la administración de la empresa con el propósito de enajenarla, en su conjunto si es posible, o activo por activo, y entonces pagar hasta donde se alcance con la preferencia que señala la ley a los acreedores. Eso es, porque precisamente con tu respuesta, Luis Manuel, me ganas un poco la pregunta, porque como lo mencionaba al iniciar el programa, Luis Manuel es director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que es un órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación. Me imagino que este instituto surge a raíz de la nueva ley. De la nueva ley. De la nueva ley, exactamente. Y todo esto que nos acabas de platicar de la intervención es primero visitador, luego el conciliador, luego el síndico. Es correcto. Es a raíz de que el comerciante hace del conocimiento del juez de lo concursal. Es correcto. El inicio de un concurso, entonces es cuando entran ustedes. Sí, el juez es un juez de distrito, es un juez de distrito, no especializado en materia concursal necesariamente, es un juez de distrito en donde están especializados por materia, serán los jueces civiles, en donde son jueces mixtos, pues cualquier juez de distrito. El concurso se puede iniciar porque el propio comerciante que está afligido de un problema de iliquidez lo solicita, o bien porque un acreedor lo demanda. En ambos casos se dirigen al juez y el juez es el que llama al instituto para decir: si ha iniciado este procedimiento, asígname al primero de los especialistas, un visitador que vaya y haga una dictaminación. Pero digamos, eso ya es una actuación de oficio. Es una actuación. En automático el juez debe dar el intervención juez inmediatamente nos da intervención y entonces nosotros hacemos la al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Así es. Muy bien. Que formamos parte del Poder Judicial de la Federación. Como órgano autónomo. Específicamente dentro del Consejo de la Judicatura. Toño, platícame una cosa. ¿Por qué, y tú lo comentabas un poco, la mala fama de las sindicaturas, sobre todo antes del 2000? ¿Por qué era esto? Porque yo también tengo un vago recuerdo, hace unos 15 años, en que se decía o se entendía que alguien que obtenía una sindicatura para una quiebra, pues era un gran negocio. O sea, como abogado era un buen negocio llevar a cabo una quiebra, ya sea, no sé si como síndico o interviniendo. ¿Por qué esa circunstancia de la mala fama que finalmente cayó la figura de la sindicatura? Como te decía, en la suspensión de pagos no se desproveía de la administración, pero en la quiebra, en el periodo de quiebra, se desposeía al comerciante de la administración. Y ahora sí, digamos, es como que se intervenía la empresa, por así decirlo, El para comerciante, que se entienda la gente. Al perder la administración, el síndico se convertía prácticamente en el dueño de la empresa y administraba y llevaba a la empresa por el bueno, por el mal camino. Y la mayoría de las veces, cuando llegaba a ocurrir esta etapa, el síndico pues administraba, pero muchas veces administraba en su favor, ¿no? ¿Y quién podrá ser síndico? Eso no se lo pregunté a Luis Manuel, pero ahorita volvemos. Por lo que dice ahorita, el síndico es parte de este Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, que es un órgano autónomo, es una autoridad de alguna manera. Antes, ¿quién era síndico? Cualquier abogado, cualquier actuario, cualquier contador, porque cualquier persona podría ser. ¿Quién lo elegía, el juez? No, las cámaras de comercio o las instituciones de crédito. Generalmente fueron abogados, pero a fechas ya por abrogar la ley, hubo contadores, hubo administradores, actuarios, ¿no?
Entonces me imagino que antes del 2000, cuando todavía estaba en vigor esta ley, realmente sí había una competencia fuerte por ser síndico, ¿no? Pues mira, no había una competencia. Era tan cerrado esto y las designaciones, era tan un buen negocio que las designaciones eran en unos cuantos. Ok. Digo, pero precisamente porque se convirtió en un buen negocio. Entonces, en gran medida esto motivó la reforma de la ley, ¿no, Luis Manuel? Sin duda alguna. Parte del propósito es evitar cualquier práctica que pudiera ser elitista o discriminatoria. Nosotros tenemos que hacer la selección conforme a determinados criterios técnicos, tenemos toda una definición de perfiles, hacemos una selección, hacemos un registro de las personas que pueden desempeñar estos puestos, tenemos la obligación de capacitarlos, se les asigna a los procedimientos por sorteo, no directamente, sino por sorteo, y tenemos la responsabilidad de supervisar su desempeño. Pero ahora los síndicos no son servidores públicos. No son servidores públicos. Ah, ok. Son personas... Ustedes los... Los registramos, los inscribimos en un registro. Los avalan, por así así es, decirlo. así es. Pues es muy interesante todo esto porque es creo que es de las pocas ramas del derecho, o una de las ramas del derecho que son poco conocidas, que sin embargo son muy interesantes. Bueno, ahorita por lo pronto vamos a ir a un corte, vamos a regresar a temas interesantes que hemos abordado ahorita en esta primera etapa de preguntas con Luis Manuel Mellán y Antonio Silva. Regresamos, no se vaya. Muy bien, pues continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de continuar esta interesante charla con Luis Manuel Mellán y Antonio Silva Oropeza, déjeme decirle que nos interesa, como usted sabe, mucho sus comentarios. Le damos nuestro correo electrónico para que nos escriba, nos haga saber sus sugerencias a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. También lo invitamos a consultar la página web del instituto, que es www.inacipe.gov.mx o bien que nos llame al teléfono 5487-1500 a las extensiones 1560 y 1608. Llámenos, nos interesa mucho su opinión. Y ahora continuamos con este interesante tema de los concursos mercantiles. Algo que doy por descontado, pero me gustaría preguntarlo con toda claridad. ¿Por qué va una empresa a concurso mercantil? Mira, en principio, porque cae en una crisis, ¿no? He tratado de señalar cuándo se da esta crisis. Y si económica, esta crisis básicamente se refiere a una insolvencia que no tengo para pagar a mis acreedores, que fundamentalmente son mis proveedores, supongo, ¿no? Sí, la crisis podría ser que voy a prever que puedo caer en insolvencia. Habría que determinar cómo entiendes tú tu crisis y cómo entiendo yo mi crisis. Pero vamos a hablar que la crisis sea en el momento en que que estoy planeando no poder pagar. Esa podría ser una manera de solventar mi problemática y no caer necesariamente en un concurso mercantil. Pero si la crisis me explotó porque ya no puedo pagar acreedores, entonces en ese momento necesitaría recurrir a la posibilidad del concurso mercantil. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es sano optar por un concurso mercantil, Luis Manuel, cuando se dan estos supuestos? Tomando en cuenta que, por ejemplo, en términos generales, la gente ubicamos que el pago debo no niego, pago no tengo, y que si esto es por vicisitudes del mercado, si no es por una cuestión dolosa, como veremos más adelante, pues supone que no pasa nada, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, en ese sentido, ¿por qué tengo que entrar a este mecanismo judicial? ¿Por qué me conviene como empresa? Porque es una manera de protección de la empresa e incluso de protección de los propios acreedores. Cuando una empresa tiene un problema de liquidez y empieza a dejar de pagarles a sus acreedores,
corre el riesgo de que los acreedores empiecen a ejecutar sus acciones, sus derechos, sus garantías. Ajá, que empiecen a demandar. Que empiecen a demandar, a embargar y empiezan a agotarse los bienes. Y en esto, pues la ley que rige es el que pega primero, pega dos veces. Entonces, cuando es un problema generalizado, no puede atenderse en forma individual, como es lo ordinario para cualquier acreedor y cualquier deudor, sino que es necesario decir, bueno, espérense un momento, este es un problema generalizado, vengan todos, concurran todos y vamos a encontrar cuál es la solución conveniente para todos y cada uno. Para que se les pague a todos y para que idealmente no cierre la empresa. Para que no cierre la empresa y encuentren los acreedores de qué manera pueden seguir adelante. Porque también para los acreedores es importante muchas veces no solo hacer la recuperación de su inversión, ya sea como financieros, ya sea como proveedores, como sea, sino también les puede ser muy importante el mantener la relación de negocios con esta empresa. Y entonces que esa sea una relación, una cadena económica que se mantenga en el mercado, ¿verdad? Por eso el concurso mercantil es definido como de interés público, porque no es solo el interés del comerciante concursado con su acreedor, es un problema de toda la cadena económica. Y de los trabajadores. Y de los trabajadores y de los accionistas y de todos los que están alrededor de la Sí, no nada más es de quien debe y a quien le debe, ¿no? Así es. Hay mucho más involucrado ahí. Entonces, en esa forma de concurrencia permite encontrar caminos de salida comunes que ciertamente disminuyen el deterioro. Va a ser muy difícil y hemos tenido muy pocos casos en donde las empresas se rescatan al 100% y los acreedores recuperan el 100%. Es lógico que hay un nivel de riesgo y cada quien debe de tener una parte. Pero de esa manera se disminuye el impacto del deterioro y se permite que esta fuente de Producto Interno Bruto siga actuando. Eso es. Digo, creo que ya queda claro aquí por qué como comerciante, persona física o persona moral, me es conveniente acudir al proceso. Y finalmente una cuestión cultural, la cuestión del no pago, ¿no? El hacer que se paguen las deudas existentes. Y esto es de cultura. Sí, aparte que representa una ventaja, ¿no? Pero aparte, digo, tienes razón, es una cuestión cultural que hay que ir avanzando en ese sentido, ¿no? Así es. De que hay que pagar las deudas. Así es. Así es. Así es. Comentábamos en un corte, Toño, que había juzgados concursales en el Foro Común. Recordamos que había en el Tribunal Superior de Justicia del Estado Federal y que ahora ya no los hay. ¿Qué cambió esto con la ley del 2000 en cuanto a los juzgados, en cuanto al grado de competencia? Primero que la competencia actual es federal, lo ven exclusivamente juzgados de distrito. La anterior ley podía llevar la jurisdicción concurrente, eran lo mismo juzgados locales que juzgados federales. O sea, anteriormente una quiebra, un concurso mercantil podría ser indistinto. O lo veía un juzgado local o lo veía un juzgado federal. Y por eso veíamos que en el Tribunal Superior de Justicia del DF, por ejemplo, había juzgados concursales. Es correcto. A partir del 2000, con la ley de concursos mercantiles, ya la materia es únicamente federal. Correcto. Cuando nace la ley de quiebra y suspensión de pagos, todos los juzgados civiles locales llevaban procedimientos. Después del año de 1978 nacen los juzgados concursales, que operan en principio 3 juzgados, posteriormente solo operan de esos 3 2. La razón de la desaparición del segundo jamás la supimos, pero van operando 2 juzgados concursales hasta la parte final de la abrogación de la ley de quiebras y suspensión de pagos. Imagino que subsisten hasta en tanto terminan los asuntos pendientes. Así es. Ya a la fecha no existen. Es correcto. Y actualmente la jurisdicción federal, Luis Manuel, los juzgados de distrito lo llevan, como señalabas, pero no se denominan juzgados concursales, simplemente son juzgados de distrito en materia simplemente civil. Juzgados de distrito en materia civil donde están especializados o juzgados de distrito o materia mixta donde no lo están. Materia civil o materia mixta, pero ya no llevan esa denominación. Así es, ya no. Así es. ¿Hay algún movimiento interesante de muchas gentes que reflexionan en el sentido de que debería de haber juzgados de distrito
especializados quizá no en materia específicamente concursal, pero sí en una materia mercantil, financiera, para lograr una especialización. Pero en fin, es una idea que ahí está caminando, con las cargas de trabajo que existen en materia de impartición de justicia y la necesidad de creación de nuevos órganos. No es fácil hacer una especialización. Pero bueno, yo pienso que quizá algún día llegaremos a esto. ¿Tú como especialista en la materia crees que sea necesario? Yo pienso que en el mediano plazo sí. Lograr jueces con una especialización, así como en muchos lugares se dan materia civil, materia laboral, materia administrativa, materia penal. Yo creo que lograr una materia específica de tipo mercantil puede ser necesario para el entorno económico y social que vive el país. Yo sí sería proclive a esto, por lo menos en un mediano plazo. Porque estos juicios, Toño, tienen su complejidad, me imagino, ¿no? Son muy técnicos. Son procedimientos muy técnicos donde necesitas personal también muy especializado, sobre todo por el conocimiento de la empresa. Ahora, ¿el número de asuntos que ustedes tienen registrados o que tienen conocimiento justificaría la existencia de juzgados especializados? Sí, por supuesto. Te lo pregunto sobre todo, Toño, porque como lo comentamos al inicio del programa, Toño, como le decimos los amigos, Antonio Silva Oropeza, es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal por el bienio 2007-2009. Por lo que respecta a nuestro país, ¿es un tema muy demandado el concursal? Sí. No en cuanto al número de expedientes o comerciantes en concurso mercantil ahorita. No, es demandado por el conocimiento que se tiene a nivel internacional. Es requerido. Nuestro país hace, con la ley de concursos mercantiles, punta en determinado momento de ciertas reformas que existen en diversos países como España, como Francia, como Italia, Alemania, y le va dando importancia a nuestra legislación. El número de expedientes no hace ver si es buena o no la funcionalidad de la ley. Nos va determinando cómo va caminando esta ley y a lo mejor nos está permitiendo saber qué es lo que se necesitaría para que tuviéramos a lo mejor un número mayor de expedientes, pero no necesariamente. Y aparte va ligado al fenómeno económico, ¿no? Por supuesto, que México tiene una bonanza de 13 años, entre comillas, no una bonanza, pero hablemos que tiene una estabilidad económica que nos ha permitido no tener crisis. En relación a los demás países, los países han tenido, como Argentina, Colombia, Venezuela, crisis sistemáticas, crisis reiteradas. Entonces la experiencia de estos países es muchísima. México no la ha tenido. Sin embargo, los países que componen hoy día el Instituto Iberoamericano nos dan o nos refuerzan de esa experiencia que ellos han tenido, sin que México quede a la vanguardia, que quede retrasado. México es a la vanguardia de temas muy interesantes por la manera de aplicación de la ley. Por ejemplo, esto que está ligado al fenómeno económico del 94, que es la última crisis que se identifica claramente en nuestro país, sí se percibió un aumento significativo de concursos mercantiles. No. ¿No? No. ¿Puedo 94-2000, sí, por supuesto. Es decir, no teníamos en aquel entonces estadísticas duras, porque no había nadie responsable de manejar estadísticas. Hoy una de las funciones del instituto, que yo tengo el honor de dirigir, es el manejo de estadísticas. Tratamos de hacernos de estadísticas de lo que pasó después de la crisis, y sí hubo algún aumento, pero nada significativo. No hubo un aumento o un incremento como le sucedió a Argentina. Digamos, podríamos hablar que quizá en los años 95, 96, 97 debieron de producirse en el país alrededor de 100 asuntos por año. Cuando en Argentina estalla la crisis, a principios de los años 2000 tenían 100 asuntos por semana. Incluso Argentina tuvo necesidad de hacer 3 reformas a su legislación en el curso de un año. Por la gran demanda de... Por la gran demanda.
Digamos, una legislación concursal debe de atender la posibilidad de resolver estos asuntos no solo armado para tiempos de crisis o de crisis sistémicas, o sea, las que afectan a la totalidad de una economía, sino que debe de proveer un camino para la resolución en la vida ordinaria, porque los procesos concursales se dan no solo cuando hay crisis financiera, es parte de la vida natural de las empresas. Así como los seres humanos nos enfermamos sin que haya una epidemia, así también las empresas se enferman de iliquidez o de insolvencia. Se dan fenómenos concursales también, por lo contrario, en épocas de gran bonanza, porque en épocas de gran bonanza muchos inversionistas inician negocios y se lanzan a abrir empresas y no todas funcionan bien. O sea, también el concurso es un síntoma de que existe una bonanza. Claro, digamos, no está relacionado necesariamente. Muchos se animaron a invertir en ese tiempo. Sí, déjame completar un poquito. Si bien es cierto que no había estadísticas, sí hay un crecimiento para el año de 94 muy importante de asuntos, pero de ahí decrece, ¿no? Yo ya he tenido más o menos una estabilidad en estos 7 años, 7 meses. Lamentablemente no hay estadísticas, no porque sean buenas, pero son comparativas que fueron muy útiles para poder determinar cuáles fueron estos procedimientos de altas y bajas dentro de la propia ley. Y por el otro lado, hoy existen otros medios muy importantes para poder ayudarle a la empresa. La propia ley de concursos mercantiles maneja el artículo 312, que es un medio alterno de solución de conflictos, que le da la posibilidad de hacer sus negociaciones antes de poder llegar al concurso mercantil, mediante una conciliación auxiliado de un amigable componedor. Esa es una facultad y una atribución que tiene el IFECOM a través de este artículo 312. Hoy además con la reforma se crea un nuevo capítulo de reestructura de las empresas, que le permite llegar también ya reestructurado con un 40% de los acreedores bajo la protesta, decir verdad, del comerciante de que están estos acreedores constituidos y que existe esa deuda. Un procedimiento especial que llevaría su tiempo poderlo explicar. Y luego habría que entender otra cosa también muy importante, la vida de la empresa. Lo que decía Luis Manuel es muy cierto. Nosotros estamos acostumbrados a que hoy te autorizan una empresa por 99 años y tú crees que tiene que durar 99 años. Y resulta que no, que la empresa puede ser constituida para que dure 1 año, 2 años, régimen de propiedad en condominio, termina la obra y se acabó en la empresa. Otra que puede ser de 5 años, de 10 años, pero no estamos acostumbrados a cerrarlas. Sobre todo en esas tendencias familiares donde se convierten en empresas familiares y les cuesta mucho trabajo entender que lo que hizo el abuelo, lo que hizo el papá, lo pudieras dejar ya inexistente. O esto que dices que es muy importante, no tenemos la cultura de cerrar las empresas. No la tenemos. Eso es algo también muy importante. ¿La amigable composición, Luis Manuel, va antes de la intervención del juez? Sí, puede ir antes o puede ir durante la intervención del juez. El esquema que está planteando Toño en este momento es que antes de iniciar el concurso el comerciante puede buscar un amigable componedor, hacer y preparar su reestructura y llegar al juez ya con esta estructura hecha. ¿Ese amigable componedor dónde lo puede él encontrar? En nuestra lista ¿También de especialistas. del instituto? Así es, del instituto. Ah, claro, eso es muy bueno saberlo también. Bueno, con esto hacemos un segundo corte. No se vaya, el tema es interesante. Para entrar al tercer segmento, para hablar precisamente también de esta parte que tiene que ver con el derecho penal, que son las quiebras fraudulentas, de las cuales vamos a hablar en un momento más. No se vaya. Oye, Luis Manuel.
Muy bien, bueno, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Soy Rafael Ruiz Mena, me da mucho gusto que nos siga sintonizando. Y recuerda que nos da mucho gusto también escuchar sus comentarios, sus sugerencias, las cuales con gusto recibimos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Escríbanos, nos dará mucho gusto saber de usted. Y antes de continuar, simplemente decirles, Iter Criminis, la revista de ciencias penales del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está estrenando Época. Este es el número 1 de la cuarta época. Lo invitamos a que lo conozca, y a las primeras 10 personas que nos hagan favor de comunicarse con nosotros, sea correo electrónico o teléfono, con todo gusto les regalaremos un ejemplar de esta nueva época de Iter Criminis. Luis Manuel Mellán, sí. Un asunto que nos interesa, que es la parte penal. Ajá. Yo recuerdo que las quiebras, por lo menos en la anterior ley, se calificaban entre dolosas, culposas o y fortuitas. También, exactamente. Sí. ¿Sigue habiendo esta clasificación actualmente en el concurso mercantil? No, está eliminado. La ley concursal mantiene 3 tipos penales para efectos concursales, pero está eliminado el concepto de calificación de la quiebra. Y un poco la idea es que si hay alguna conducta dolosa en los procedimientos de quiebra, se van a perseguir ya sea por las 3 figuras típicas que existen en la ley, ya sea por las figuras típicas que existen en el... ¿Cuáles son esas 3 figuras típicas que hay en la ley de concursos? Uno, el fraude de acreedores, es decir, el hacer las maniobras para incurrir en estado de insolvencia o para agravarlo. 2, el negarse a dar información a las autoridades que lo requieren durante el concurso. Y 3, es una figura típica para acreedores, que son aquellos que simulan créditos para llevar a alguien al concurso. Esos son los 3 tipos penales existentes todavía en la ley, que yo escuchaba en alguna ocasión algún experto en materia penal decir que si la ley de concursos mercantiles no hubiera creado estos tipos, de todas maneras serían conductas que existen tipificadas en el Código Penal y que podían ser perseguidos los infractores conforme la legislación penal común y corriente. Quizá la diferencia puede estar en penalidades y en alguna otra circunstancia Pero especial. son tipos penales ya existentes. Pero son tipos penales básicamente existentes. Yo también recuerdo, Toño, que el calificar a una quiebra, por ejemplo, de fraudulenta, es decir, donde quien ejerce los actos de administración ha hecho aquellas maquinaciones para eventualmente beneficiarse él y ya no pagar a sus acreedores, eventualmente traía como consecuencia que él respondiera con su patrimonio, ¿no? Tratándose de una persona moral. Es correcto. O sea, es decir, tenía su ventaja el que se calificara la quiebra de fraudulenta, culposa. Bueno, mira, en la ley de quiebra y suspensión de pagos existía un capítulo específico al respecto. Dolosas, culposas o fortuitas. La realidad es que en 57 años de vigencia de la ley más 7 del día de hoy, 62 años más o menos, yo conocí 2 procedimientos y ninguno logró calificar, ¿no? Se buscaba calificar las suspensiones de pago erróneamente, pero lo único que se calificaba eran las quiebras. ¿Y ya en la práctica no se llegaban a calificar? Yo no conocí a alguien que tuviera una calificación de quiebra y que hubiera... O sea, en que se calificara como fraudulenta. Yo no la viví. Yo no la vi. Sin Porque embargo... imagino que era lo que se daba con cierta frecuencia, ¿no? Digo, pillos. Sí, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, déjame decirte algo. Sí, no se daba. ¿Cuándo es donde yo he vivido más procedimientos de este tipo, de calificación de la quiebra anterior? Es en el momento que entra en vigencia la ley de concursos mercantiles. No aplicado a la legislación actual, sino aplicada a la ley anterior. Sin embargo, un criterio de la Procuraduría General de la República, en términos de un transitorio que decía que más bien que abrogó la ley de quiebras y suspensión de pagos, pues, de igual manera abrogó todos los delitos que existieron con respecto a la ley de quiebras y suspensión de pagos. A 7 años, Luis Manuel, ¿tú crees que fue sano quitar la calificación de Yo la quiebra? estoy convencido de que fue una buena medida, porque la calificación de la quiebra producía 2 fenómenos. Uno, un estímulo perverso.
Es decir, el que los acreedores buscaran como una manera de presionar al comerciante Vía la cárcel. vía la cárcel con, perdónenme lo coloquial de la expresión, con el petate del muerto de la calificación. Y ese no es el propósito concursal. El segundo mal estímulo que suponía esto es que muchos de los comerciantes no van a buscar voluntariamente el concurso si saben que puede ser calificada su participación Como fraudulenta. como fraudulenta o como culposa. Quizá lo fraudulento sea muy difícil probar, como decía Toño, pero lo culposo es bastante sencillo, porque normalmente una empresa cae a estos problemas por errores en las decisiones administrativas. Y ya con eso es culposo. Y con eso, con mucha facilidad puede decir, tú debiste de haber previsto, no te condujiste con toda la previsión que un buen administrador, entonces es culposo. Entonces es una manera de desestimular el uso de la herramienta para reestructurar. Claro. Entonces, yo creo que esta supresión de la calificación de la quiebra, lo mismo que la supresión de la inhabilitación del comerciante, son dos medidas exitosas de la Ley de Concursos Mercantiles. Claro. Queda claro, bueno, por lo menos me quedó a mí, espero que ustedes también, lo que señala Luis Manuel. Pero ¿qué hacemos ahora, Toño, si estamos en presencia o creemos que estamos en presencia, por ejemplo, de una quiebra fraudulenta? Es decir, un empresario, un administrador, que todo parece indicar que hizo maquinaciones de algún tipo para beneficiarse él, algunos accionistas, algunos socios, y defraudar a sus acreedores. Mira, tienes dos procedimientos. El capítulo específico de la Ley de Concursos Mercantiles en cuanto a delitos penales y la otra que es la retroacción de la quiebra en términos del artículo 112 de la propia ley. Retroacción de la quiebra. ¿Eso Así qué es. es? Que una vez presentado el concurso mercantil, el juez podrá ordenar que se haga la investigación de los actos que haya llevado el comerciante 270 días hacia atrás. Pero, eso es en principio, pero tiene la posibilidad de que este periodo incluso se amplíe a más de 270 días, solicitado por algún acreedor que vea que hubo actos que en su momento no fueron considerados y que puedan tener esa característica de fraudulentos. Y el otro es el capítulo, ¿no? El capítulo establece lo que decía específicamente Luis Manuel, ciertos requisitos, y uno de ellos es la firmeza de una ley. Y ahí es donde entramos en un pequeño conflicto de determinar cuál es esta sentencia. Dije una ley, pero es una sentencia, perdón. Es la firmeza de una sentencia y entramos en una problemática de determinar cuál es esta sentencia para poder considerar la fraudulencia de la ley. Puedes tener los tipos, puedes tener la figura bien constituida, sin embargo, te pide ese requisito. Yo he escuchado a González Salas, al doctor, o he escuchado a la misma magistrada Elvia Díaz de León respecto de hablar de este tipo específico con respecto de la firmeza. Y entonces eso nos ocasiona que un procedimiento no pueda tener el seguimiento o que en su momento no pueda concluir declarando la fraudulencia porque no reúne el tipo específicamente de la Ley de Concursos Mercantiles. Okay. Ahora, de alguna manera esto no está mal, ¿no? Porque aquí en esta mesa hemos platicado con motivo de muy diversos temas, que de pronto pareciera que se quiere gobernar el país a golpe de código penal, ¿no? Haciendo todas las conductas penales. Entonces yo creo que el hecho de que subsista la posibilidad de que alguien quien actúe de manera dolosa pueda eventualmente acreditársele por las vías ordinarias, como estamos señalando, o por los tipos especiales que de alguna manera también están regulados como tipos generales, y ya no obstaculizar y estar con la circunstancia de estar espantando al administrador, al propietario o al accionista con calificar una quiebra fraudulenta para efectos de una pena corporal, ¿no? Creo que eventualmente eso tiene sus beneficios. Luis Manuel, no quiero que se vaya a concluir el tema sin que nos digas qué más hace el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Ya nos dijiste que nombra a los visitadores, a los considerados y a los síndicos durante el proceso de concurso, mismos que se inscriben y ustedes autorizan en listas
cuando cumplen los requisitos de ley. ¿Qué más hace el instituto? Los asignamos, los supervisamos, etcétera. Tenemos otras funciones. El instituto es también un promotor académico. Tenemos la función de hacer una difusión de la cultura concursal, es decir, comunicar, dar información, hacer estudios, manejar estadísticas respecto de toda esta materia. Es, digamos, un instituto que además de ser operativo en el sentido de los especialistas, como lo mencionaste al preguntar, somos un instituto de investigación y de difusión. Por lo mismo, por esta combinación entre lo operativo y lo académico, se desprende una nueva facultad que en una reforma reciente nos está dando la ley, que es convertirnos en un consultor en esta materia, sin que nuestra opinión resulte vinculatoria o resulte obligatoria. A fin de cuentas, las decisiones en la materia serán siempre de los jueces. Pero hoy en día existe una nueva facultad del instituto de convertirse en un consultor respecto de esta materia, y esto nos va a forzar a estar incrementando nuestros estudios y nuestra producción de opiniones. Consultor de la autoridad jurisdiccional. Así es. Y en general de autoridades y del público en general. Comentabas también, o comentábamos hace un momento también, de los mediadores. Sí, nuestros especialistas pueden fungir como mediadores, ya que tienen toda la experiencia y el conocimiento en la materia, pueden fungir, y esto es parte de lo que queremos hacer con nuestros especialistas, convertirlos en un profesional de estas materias y que funjan no solamente cuando hay un asunto y lo designamos, sino que se conviertan en consultores, en mediadores, en asesores de empresas o que tienen dificultades o que son acreedoras de empresas que tienen dificultades. Entonces, lo que queremos es crear un nicho profesional específico en la materia concursal. Si una persona física o moral, de acuerdo a su planeación, considera que eventualmente puede caer en suspensión de pagos y eventualmente llegar a quebrar, para ir a mediación antes de iniciar el concurso mercantil, ¿acude al instituto? ¿Acude a ustedes? Eso es lo que se refiere el artículo que citaba Toño, el 312, que puede acudir a nosotros, solicitar de nuestra lista de especialistas un agente para que lo auxilie como mediador para encontrar una solución o un esquema de solución con sus acreedores. O bien un acreedor buscarlo para que lo auxilie en su negociación con el comerciante. Entonces acude a nosotros, nosotros se lo proporcionamos. No nos impone la ley ninguna otra obligación, aunque ha habido una corriente de pensamiento en el sentido de que el instituto debería de mantenerse atrás, vigilando, apoyando esos procesos de mediación. Con la nueva reforma que acaba de entrar en vigor a la ley, existe la posibilidad de que esta mediación se dé previamente antes de entrar al concurso, de tal manera que se llegue al concurso prácticamente con el convenio y el diseño ya concluido. Eso nos permitirá darles a nuestros especialistas una oportunidad nueva de actuación y a los empresarios el poder resolver sus problemáticas con mucha mayor seguridad. Y esto lo podrán hacer también los abogados. Por supuesto. Te lo pregunto porque Antonio Silva Oropesa también es presidente de la Asociación para la Resolución de Conflictos, que precisamente propugna por la mediación como una salida a la resolución de conflictos. Por ejemplo, aquí en el caso del concurso, al acudir a un mediador que autoriza el instituto que preside Luis Manuel, ustedes llaman a los acreedores, trabajan con quien solicitó la mediación a efecto de tratar de llegar a un convenio. ¿Esa es la idea básicamente? Es correcto, es correcto. Traer a las partes a que puedan llegar a un convenio. En el caso de la mediación Ahora, porque te lo pregunto, Toño, sobre todo porque entiendo que el concurso mercantil pretende eso, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional. Sí, desde luego. Lo que busca el concurso mercantil, lo que buscábamos en principio es no concursos, sino resoluciones y salvación de empresas, protegiendo el interés público. Esa es la gran idea, ¿no? Mediante el medio alterno ¿qué vas a hacer? Puede ser
que termines cerrando la empresa, pero bajo una condición de ayudándole a la empresa a un bien morir. Pero le vas a ayudar mediante la mediación a no crear consecuencias a otros acreedores, a otros comerciantes que estén apegados a esta empresa y que pudieran terminar en el mismo ciclo que está ocurriendo con este deudor, quebrando a sus propias empresas. ¿Esta mediación en materia concursal ya entró en vigor porque algo comentaba Luis Manuel de alguna reforma? Ya entró en vigor, el día 27 de diciembre se publicó y el día 28 de diciembre del año pasado ya quedó en vigencia. En pleno vigor. Perfecto, entonces está por iniciar. Así es. La mediación en carácter o en materia de concurso mercantil. Voluntaria, desde luego, sí está como una propuesta en este nuevo capítulo. Pues muy bien, muy interesante. Bueno, pues con esto hemos llegado al fin de nuestra charla. Seguramente quedaron en el tintero algunos temas, pero creo que de manera general logramos abordar lo que es el derecho concursal, que insisto, creo que es uno de los menos conocidos, sobre todo para el gran público, y espero que con esta plática se hayan despejado muchas dudas. Yo por lo pronto quiero agradecer a Antonio Silva Oropesa, a Luis Manuel Mellán, el que nos hayan acompañado a esta interesante charla. Yo soy Rafael Ruiz Mena, agradezco mucho su atención y recuerde que nos vemos por acá el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por su atención.